Está hablando sobre los rodamientos rígidos de bolas. Estos, bueno, son la primera familia que vamos a ver dentro de los rodamientos radiales, ¿sí? Por las dudas repasamos la agenda. Los rodamientos radiales de bolas, ahí están los rodamientos rígidos de bolas, los rodamientos de contacto angular y los de bolas a rótula. Estos los rodamientos radiales de bolas. Los otros que vamos a ver son rodamientos axiales de bolas y por último las unidades de rodamientos, tan conocidos como rodamientos de inserción y rodamientos Y. Empezamos con los rígidos de bolas, ¿sí? Estos rodamientos son los que hacemos en la planta de Tortuguitas. ¿Qué características tienen? Bueno, funcionan para altas velocidades, son silenciosos, generan baja fricción y son prácticos para una alta precisión de funcionamiento de la máquina, de la operación que se quiera realizar. La baja fricción, las altas velocidades, está relacionado al contacto, ¿sí? Al contacto entre el elemento rodante y el camino de rodadura, que idealmente vamos a decir que es un contacto puntual, ¿sí? Contacto puntual, por lo tanto, va a generar muy baja fricción. Al generar muy baja fricción, nos va a permitir que el rodamiento trabaje a altas velocidades. Y que sea silencioso está relacionado esto también. Al haber poca fricción, va a haber poco ruido, poca vibración. Ahora vamos a concentrarnos en cuáles son las cargas a las que va a estar sometido un rodamiento rígido de bolas. Bueno, fíjense, las flechas que tenemos acá nos indican el tipo de carga, carga radial y carga axial. Ahora, el tamaño de la flecha nos indica la intensidad de esa carga. Fíjense que la carga radial que va a tomar un rodamiento rígido de bolas es mucho mayor que la carga axial, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque las cargas, un rodamiento no está sometido por igual a una carga axial que una radial. Por eso hay distintos tipos de rodamientos y sabemos que vamos a trabajar con cargas axiales. En principio no, si son cargas axiales muy importantes, no elegiríamos este tipo de rodamiento. Este tipo de rodamiento lo vamos a elegir principalmente para cargas radiales, ¿sí? Pero es importante saber que los regiobolas admiten una carga axial. Vamos a ver rápidamente la designación de los regiobolas. Fíjense, la designación va a tener 5 dígitos. Esta es la designación básica de los rodamientos. Acá tenemos 4 porque hay un dígito que se está obviando, que es el que nos indica el ancho, la serie de anchos del rodamiento. La familia de rodamientos de rigibolas comienza con el número 6. Siempre el primer dígito nos va a decir qué tipo de rodamiento, qué familia de rodamiento es. Y los otros números importantes siempre van a ser los últimos dos, el 0,6, que multiplicados por 5 nos da el diámetro del eje donde va a montar el rodamiento. 0,6 por 5, 30 milímetros, ese es el diámetro del eje que coincide con el agujero del rodamiento, ¿sí? El diámetro interno. TN9 es un sufijo que nos indica muchas variantes, puede ser el lubricante, la velocidad de giro, si es muy silencioso. En este caso TN9 nos indica una jaula de poliamida, nos puede indicar una jaula. Acá la idea de este dibujo es mostrar que para un mismo eje vamos a tener una variedad importante de rodamientos. Todos estos rodamientos van montados sobre el mismo eje, pero fíjense, por ejemplo en nuestro caso, el 6306, tenemos el 630 y el 63. Nuestro rodamiento es el 63. Fíjense qué diferencia tiene con el 630, que acá el 3 nos indica que es un ancho mayor al estándar. Mientras que en este caso el ancho es el estándar. Acá, para ser correcto, la designación sería 60306. Pasamos a otro de los rodamientos de bolas.
los de contacto angular. Estos rodamientos son muy parecidos a los rígidos de bolas, pero vamos a ver una particularidad. Fíjense, el camino de rodadura está ahí, ¿sí? Camino de rodadura no está exactamente alineado con la vertical, ¿sí? Está inclinado. Esta inclinación, eso está diciendo que el ángulo de contacto entre el elemento rodante y el camino de rodadura es un ángulo que es distinto de cero. Entonces, a eso hace referencia el contacto angular, ¿sí? En eso ahora voy a ahondar en las siguientes filminas. Lo de contacto angular, hay distintos ángulos de contacto que tienen que ver con esa inclinación del camino de rodadura, que sería el contacto entre el elemento rodante y el camino, ¿sí? Soportan cargas combinadas. Este ángulo de contacto está estrictamente ligado a las cargas que va a soportar el rodamiento. A medida que aumenta este ángulo de contacto, el rodamiento va a tomar mayor carga axial. Tiene una alta presión de funcionamiento, funcionan para altas velocidades, para aceleraciones y desaceleraciones rápidas y bajos niveles de vibración. Este tipo de rodamiento, los de contacto angular, van a empezar con el 7. 7 indica que es un rodamiento de contacto angular. Y los sufijos, bueno, acá de vuelta nos va a indicar muchas cosas acerca de la jaula, pero a nosotros nos va a importar unos ciertos, en la designación, por ejemplo, acá menciona CB, que nos va a decir, estos rodamientos se suelen usar apareados, es decir, de a pares, y esto se menciona en la designación porque las caras van a tener un tratamiento especial para que el contacto entre ambos rodamientos sea lo mejor posible para la transmisión de la carga de un rodamiento a otro. Pero no me quiero adelantar. Vamos a ver los rodamientos de contacto angular, qué variantes tenemos. Tenemos un rodamiento de una hilera, ¿sí? Series 72B y 73B, rodamientos de doble hilera, series 32A y 33A, y estos rodamientos que son de 4 puntos de contacto, series QJ2 y QJ3. Estos rodamientos, en las próximas filmadas les voy a mostrar que tienen una particularidad, siguen perteneciendo a la familia de contacto angular, pero van a ver que es distinto el contacto entre el elemento rodante y el camino de rodadura. Bueno, acá, fíjense, menciona el ángulo de contacto, es lo que les comentaba previamente, el ángulo de contacto entre el rodamiento, el camino de rodadura y el elemento rodante, presenta un ángulo de 40 grados respecto a la vertical, ¿sí? Si acá tuviéramos una vertical, el ángulo que se forma con la línea que genera el punto de contacto y la vertical son de 40 grados para los rodamientos que tienen un sufijo B. Eso en la designación de rodamiento, sufijo B nos va a indicar que es de 40 grados el ángulo de contacto. Acá menciona que soportan cargas solo en un sentido. Fíjense las cargas axiales, fíjense la intensidad de la flecha. Ya nos está hablando que estos rodamientos van a tomar mucha más carga axial que un rodamiento rígido de bolas. Estos rodamientos, bueno, van a tomar tanto radial como axial. Y en particular, la carga axial va a ser más importante. Fíjense en esta imagen, retomamos los rodamientos de contacto angular. Me había quedado en esta figura, me había quedado mostrando cómo se transmite la carga en el rodamiento de contacto angular, la carga axial. Es importante tomar el concepto que el contacto angular que tiene el camino de rodadura con el elemento rodante nos indica que la carga axial se transmite en un sentido, ¿sí? En un sentido, es decir, que no se podría hacer de esta forma porque no hay camino de rodadura, no hay contacto ahí.
Entonces, la carga axial tiene que transmitirse en ese sentido, es importante para la disposición del rodamiento. Ahora, yo les comentaba que los rodamientos de contacto angular se pueden usar de a pares, ¿sí? De pares y en disposiciones. Entonces, podemos tener bien un solo rodamiento que va a tomar la carga axial en un sentido, una carga radial. Ahora, si adicionamos un nuevo rodamiento en la misma orientación, fíjense que probablemente está mirando para el mismo lado en ambos casos. Fíjense que, bueno, más o menos se duplica la capacidad de carga radial y la carga axial no se duplica, pero es muy similar, ¿sí? Se aumenta bastante la capacidad axial. Pero, fíjense, por favor, la flecha está en un solo sentido. En un solo sentido se aumenta la carga axial. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la orientación de los rodamientos cuando usamos de a pares? Bueno, ahí vamos a tener distintos beneficios. En ambos casos, primero vamos a llamarlos, esta es la configuración espalda con espalda, y esta es la configuración cara con cara. En ambos casos se duplica la capacidad de carga radial. En ambos casos se admite una carga axial en ambos sentidos, pero fíjense, estas flechas verdes nos indican los centros de presión. Esto va a decir que dependiendo la aplicación, dependiendo de nuestro caso particular, dependiendo de la máquina, la operación que haga, vamos a querer una configuración de tipo espalda con espalda o de tipo cara con cara. La configuración espalda con espalda es una configuración más rígida, y al ser más rígida nos va a permitir tolerar menos desalineación, es decir, va a ser una configuración más exigente y no a tolerar desalineaciones, nuestro eje. Mientras que la cara con cara no es que va a admitir grandes desalineaciones, pero permite un poquito más. Un poco más, es menos rígida la configuración. De todas formas, estos rodamientos no lo podemos utilizar en situaciones que ya sabemos que se trabaja con mucha desalineación. Eso no de ninguna forma se puede permitir. Pero bueno, es una configuración más rígida que la otra. Ahora, esto es el comentario que hacía sobre el apareamiento, sobre los rodamientos cuando usamos de a pares. Acá hay algo importantísimo, que es que cuando ponemos los dos rodamientos, cuando se montan, es muy importante la superficie de contacto entre ambos rodamientos. Tiene que haber un buen apoyo, una buena superficie de contacto para que se pueda transmitir correctamente la carga. Se transmite de forma uniforme la carga. Por eso las caras de los rodamientos, cuando se usen apareados, van a estar rectificados y tienen el nombre de rodamientos para apareamiento universal. Eso es algo que se pide específicamente y viene incluido en la designación. Y después en la selección del rodamiento se va a poder elegir el tipo de juego interno o precarga, que esto mi compañero Lautaro a la mañana mencionaba. El juego interno va a ser el pequeño huelgo que podamos tener entre el elemento rodante y el camino de rodadura. Entonces, esto dependiendo el rodamiento que elijamos, puede haber un juego, o puede ser que elijamos unos rodamientos que vengan con precarga, que queden precargados en el montaje. En este caso, bueno, elegimos uno que es un juego interno, pero también están los que quedan precargados. Eso va a depender de la aplicación. Hay muchos factores para la selección de un rodamiento, si es con juego interno o con precarga. Ahora vamos a ver los rodamientos de doble hilera. Fíjense en la designación, comienza con 3. Esto nos va a decir que son rodamientos de contacto angular de doble hilera. ¿Qué funcionalidades tienen? Bueno, se van a los rodamientos de una hilera, pero fíjense
que tienen una cierta, no vienen apareados porque serían dos rodamientos, pero vienen en una cierta disposición, ¿sí? Esta sería espalda con espalda. Los de doble hilera, bueno, el principal beneficio es que ocupan menos espacio axial. Fíjense acá dice es una disposición rígida, porque es una disposición rígida porque es la disposición espalda con espalda. Las versiones cubiertas incluyen obturaciones, placas de protección, y fíjense que acá menciona el ángulo de contacto es de 30 grados. Así que ya no es como los otros que veíamos de 40 grados, eso va a depender, bueno, de la aplicación. Por ejemplo, tengo para acotar, yo trabajo mucho en la parte automotriz, y muchos rodamientos de rueda suelen ser de contacto angular de doble hilera, de este tipo. Ahora, los rodamientos de 4 puntos de contacto, fíjense, 4 puntos de contacto, ¿por qué será? Fíjense en esta imagen, acá se ven los 4 puntos de contacto que tiene la bola con el camino de rodadura. Tiene una particularidad este rodamiento, el aro viene partido, se ven en la figura acá también. Este tipo de rodamientos van a tomar principalmente cargas axiales, ¿sí? Principalmente cargas axiales, a diferencia de los otros rodamientos de bolas que estamos viendo. Acá preferentemente no va a tomar carga radial, va a admitir una muy pequeña carga radial, pero vamos a decir que solo toma carga axial. Eso tiene que ver porque si este rodamiento tomase mucha carga radial, podría separar el aro interior, que ya está bipartido, lo podría separar. Por eso es que esta funcionalidad va a ser para tomar carga axial, y como acá menciona, se usa generalmente con un rodamiento radial que soporte la carga radial. En muchas máquinas, en la disposición en el lado fijo, se va a poner un rodamiento que tome carga axial, que sería el de 4 puntos de contacto, y se va a poner otro rodamiento que va a tomar la carga radial. Acá el ángulo de contacto dice que es de 35 grados, es decir, que la vertical con los puntos de contacto genera un ángulo de 35 grados. La designación, o la designación básica, suelen ser 5 dígitos. Acá tenemos los 5 dígitos. Los primeros 2 no son números, pero QJ nos está indicando que es la familia de rodamientos de 4 puntos de contacto. Y ahora vamos a ver estos rodamientos que son los que inventó Sven Winquist en su momento, cuando fundó SKF en 1907. Este rodamiento tiene una gran particularidad respecto a todos los que vimos hasta recién. Fíjense, se llama rodamientos de bolas a rótula. Fíjense en la imagen, está rotulado. Estos rodamientos van a trabajar en condiciones muy particulares de desalineación. Sí, Sven Winquist cuando inventó estos rodamientos, él tenía un problema, que trabajaba con un eje, esto era en 1907, y en esa época las fábricas tenían un eje muy largo, tenían un solo motor que accionaba ese eje, y todas las máquinas de la fábrica se acoplaban a ese eje con correas. Entonces había un problema con ese eje, que tenía mucha flexión por todas las correas. Ese eje tenía mucha flexión, y en sus extremos eso generaba una desalineación. Los extremos sería donde estarían colocados los rodamientos, y en esa época se usaba más que nada los rodamientos rígidos de bolas. Entonces, Sven Winquist en su fábrica le fallaban rápidamente los rodamientos, y descubrió que la solución era poner un rodamiento que admitiera la desalineación, ya que no la podía esquivar la desalineación. El eje se iba a flexionar de todas formas, entonces había que ver cómo inventar un rodamiento que permitiera trabajar con esas condiciones. Y ahí es que inventó el rodamiento de bolas a rótula. Fíjense que mínimo contacto, porque siguen siendo bolas los elementos rodantes. Mínimo contacto genera baja fricción. Mínima generación de calor, funciona para altas velocidades. Ahí en la animación se puede ver la desalineación dinámica en funcionamiento, que la puede absorber el rodamiento.
Es importante saber que estas desalineaciones no pueden ser bruscas, no pueden ser grandes ángulos, pero pequeños ángulos hasta 3 grados los va a permitir. Pueden soportar cargas radiales, pueden emitir cargas axiales en ambos sentidos, pero bueno, fíjense en la imagen que principalmente va a tomar cargas radiales y las cargas axiales van a ser de menor intensidad, pero los va a tomar igual. Pueden emitir desalineaciones estáticas y dinámicas. Acá se muestran los últimos 2 diseños de los rodamientos de bolas a rótula de SKF. El diseño anterior, fíjense que tiene unas bolas más pequeñas, el camino de rodadura tiene, es una superficie esférica, pero es distinta al nuevo diseño E, que es el que se usa actualmente. Las bolas son más grandes, y acá no, se confunde con la imagen. Acá parece que hubiera fricción entre las bolas, pero no las hay. Estas bolas están en distinto plano. Voy a volver a la filmina anterior. Fíjense que las bolas están en distintos planos, no se tocan, no hay fricción. Acá lo que se quiere mostrar es que las bolas son más grandes y bueno, hay un diseño optimizado del camino de rodadura. Y lo que se concluye es que al aumentar el tamaño de las bolas, se aumenta la capacidad de carga, un 30%, lo cual repercute en un aumento de la vida de los rodamientos. Hasta aquí llegamos con los rodamientos radiales, ¿verdad? Radiales de bola. Ahora vamos a pasar a los rodamientos axiales. Acá va a cambiar nuestra carga, la carga a la que es sometida el rodamiento, nuestra carga principal en este tipo de rodamiento va a ser una carga axial, como indica el nombre. Entonces, tenemos los rodamientos axiales de bolas. Fíjense que ya es muy distinto el diseño, es separable, ¿sí? Tenemos el aro exterior, tenemos la jaula de los elementos rodantes, la jaula interior, todo por separado. Fíjense cómo va montado en el eje. Fíjense que el camino de rodadura ya no está arriba, sino que está en un costado. Esto nos indica un ángulo de contacto de 90 grados. Al tener un ángulo de contacto de 90 grados, aumenta muchísimo la carga axial. Por eso son rodamientos axiales de bola. Van a tomar mucha carga axial y no van a tomar carga radial, ¿sí? Estos rodamientos no son para tomar carga radial, se va a desarmar el rodamiento. Acá importa también fijarse cómo se ve montado el rodamiento en el eje. El aro interior va montado en el eje, y el aro exterior no está en contacto con el eje, va a estar en contacto con el alojamiento. La dirección de la carga va a ser en esa dirección. Los rodamientos, la designación empieza con 5. Acá está lo que les mencionaba, el sentido de la carga axial, en un solo sentido. Acá tenemos este mismo rodamiento con un aditamento, ya es una subfamilia de los rodamientos axiales de bolas. Este aditamento permite que pueda trabajar con cargas descentradas, ¿sí? Con pequeña desalineación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos cargas axiales en ambos sentidos? Bueno, para eso tenemos los de doble hilera, ¿sí? Doble hilera, fíjense, importante el concepto que ¿en qué sentido va la carga axial? Siempre la va a tomar el aro que va a ir en el alojamiento, ¿sí? Este aro es el que se monta en el alojamiento, es el que recibe la carga axial. Y por su disposición de doble hilera, toma carga axial en ambos sentidos. Y acá, bueno, es el mismo caso que este, con doble hilera. El aditamento permite trabajar con cargas descentradas. Ahora pasamos por último a la última familia de rodamientos que vamos a ver el día de hoy, unidades de rodamientos, son los rodamientos Y, rodamientos de inserción. Acá tenemos principalmente 2 tipos de rodamientos. Tenemos los que vienen con un extendido de un lado, con prisioneros, ¿sí?
con prisioneros para montarse en el eje, y los que ven con un aro excéntrico. Este tipo de rodamientos son, vamos a ver, son rígidos de bolas, pero van a ir montados de una forma especial. Fíjense el aro exterior, que una cierta curvatura. Eso nos va a permitir, va a tener una ventaja en nuestra aplicación. Acá vemos los rodamientos con prisioneros de fijación. ¿Por qué se llaman Y? Porque estos prisioneros son dos que están dispuestos a 120 grados. Cuando se ajustan, el tercer punto de contacto va a estar a 120 grados también. Acá tengo rodamiento con anillo de fijación, que es otra posibilidad, este tipo de rodamientos. Fíjense que son rodamientos de bolas, radiales de bolas, pero ya son unidades porque van a ir montados directamente en un soporte. ¿Sí? Acá vemos los distintos tipos de rodamientos Y. Tenemos los YAT, los YAR, los YET, los YEL. Esta hoja tiene una importante información que nos va a decir la tolerancia del eje, donde lo montemos, que en principio van a ser para aplicaciones que no requiera mucha exigencia, un eje que pueda trabajar con desalineación, un eje con no muy buena terminación. Entonces, la tolerancia del eje va a importar en la medida va a ser importante la tolerancia del eje para la velocidad que pueda desempeñar el rodamiento. La tolerancia es el rango entre el diámetro máximo y mínimo que puede tener el eje. ¿Sí? Entonces, cuanto más grande sea ese rango, de peor calidad se va a decir que es el eje, porque no se sabe bien qué diámetro tiene. Entonces, al ser de poca calidad, no se puede hacer un buen asiento del rodamiento en el eje, y por esa razón es que baja la velocidad, ¿sí? A medida que aumenta el H, quiere decir de que baja esa calidad del eje. Fíjense que las RPM van a ir bajando, a tal punto que se bajó 10 veces, entre H6 y H11. Acá puse una foto de un SNL, no van montados exactamente en este tipo de soportes, pero es para darse una idea de dónde se colocan estos rodamientos. ¿Qué utilidad tienen estos rodamientos? Que su superficie esférica del aro exterior va a permitir que pueda rotular parcialmente el rodamiento para absorber esa desalineación del eje, que bueno, a priori ya sabemos que va a trabajar con una desalineación. Acá tenemos, dentro de los rodamientos de inserción, tenemos los rodamientos Concentra, que tienen un mejor asiento en el eje, tienen una corredera que va a permitir que el contacto entre el aro interior del rodamiento y el eje sea más efectivo, y por eso es que estos rodamientos van a tener una mejor performance. También vienen para ser relubricados, fíjense, tienen para relubricación. Acá tenemos una figura que muestra todos los componentes del rodamiento Concentra: braceras y ranura de distribución para relubricación eficiente, prelubricado con grasa de alta calidad, litio, calcio, efectivo sistema de sellado, base rebajada para acomodación en superficies niveladas, pie sólido para montaje estable en superficies inestables, agujeros acanalados que permiten un amplio rango de pernos y permiten ajustar al instalar, jaula moldeada en poliamida, reforzada con fibra de vidrio para alta durabilidad y funcionamiento silencioso, bolas grado 10, pistas esmeriladas para precisión y trabajo silencioso y mayor capacidad de carga. Esto nos está diciendo que los rodamientos Concentra son de mejor performance que los rodamientos YAR, YAT, YEL, YET. Asiento con alojamiento esférico para
que hermana con el diámetro exterior esférico del rodamiento. Esto permite a la unidad acomodarse si hay errores iniciales de alineamiento.